Durante décadas, un misterio en los cielos ha cautivado y preocupado profundamente a personas de todo el mundo. Las estelas químicas o estos chemtrails, las largas rayas blancas que dejan los aviones en pleno vuelo, han provocado intensos debates entre científicos, investigadores y escépticos por igual. Para algunos, estos rastros son considerados como estelas de condensación inofensivas. Claro, por supuesto. Estelas que se forman cuando el vapor de agua de los gases de escape de los aviones se congela a grandes altitudes. Pero esto simplemente no puede ser verdad porque las estelas de condensación se disipan muy rápidamente, mientras que las estelas químicas permanecen durante horas y horas y horas, lo que indica que hay algo más que se está dispersando. Así, muchos han llegado a verlos como algo mucho más calculado y siniestro. Dispersiones químicas deliberadas destinadas a lograr objetivos ocultos específicos. La teoría moderna de las estelas químicas comenzó a tomar forma a finales de los años 1990 y a principios de los 2000, cuando los observadores notaron la persistencia inusual de estas estelas en el cielo, formando patrones borrosos que a veces parecían como un entrecruzamiento deliberado en el cielo. Yo los he visto, ¿tú los has visto? Déjame en los comentarios porque esto es impactante. Muchos comenzaron a preguntarse si algo inusual estaba ocurriendo en la atmósfera superior. El lanzamiento de una película estadounidense en 1996, una película americana, y el informe de la Fuerza Aérea titulado El tiempo como fuerza afirma que controlar el clima en el 2025 era algo que era su objetivo. El documento especulaba sobre futuros usos militares de la tecnología de modificación del clima, incluido su potencial para mejorar o interrumpir las operaciones militares. Y casi al mismo tiempo se estaba prestando cada vez más atención a las investigaciones hechas a través de una cosa que se llama HAARP, H-A-A-R-P, en Alaska. Un programa de investigación de la ionosfera que algunos sospechaban que formaba parte de experimentos secretos que involucran el control del clima, la manipulación electromagnética e incluso el control mental. Ahora, ¿qué pasa? En 1999, el presentador de radio nocturno Art Bell comenzó a discutir las teorías sobre las que estas estelas químicas estaban ocurriendo en su popular programa, presentando el concepto a una audiencia aún mayor, o sea, no se conocía y de pronto se empieza a dar a conocer. En ese mismo año, Clifford Carnicon, un científico de la UH y uno de los primeros investigadores, realizó una serie de pruebas atmosféricas muy grandes. Los experimentos de Carnicon revelaron altos niveles de partículas inusuales en el aire, incluidas partículas metálicas, fibras extrañas y sustancias cristalinas. Y si tú, como yo, eres curioso y te preguntas por qué están soltando estas partículas metálicas, estas fibras extrañas y estas sustancias cristalinas, quédate porque te voy a seguir contando un poco más. Sus hallazgos sugirieron que algo antinatural se estaba introduciendo en la atmósfera. Estos descubrimientos se convirtieron en la base de la teoría de las estelas químicas y entonces nació el término chemtrails. El documental posterior de Carnicon, Air Assault Crimes, o sea, los asaltos del aire, los crímenes de los asaltos del aire, lanzado en el 2005, presentó evidencia de manipulación atmosférica e inspiró a una nueva ola de investigadores a unirse a la investigación. Yo no recuerdo bien si yo vi este documental o vi algo en su momento, estoy hablando como 2003, 2004, en internet, donde hablaban, incluso se habían metido como de contrabando a ver qué era lo que tenían estos aviones y se dieron cuenta que eran aviones que estaban completamente vacíos por dentro y que metían unos tanques grandes de unos químicos y que las personas que estaban involucradas no se les podía decir, o sea, ellos no podían decirle a la gente de qué se trataba esto y qué era lo que estaban lanzando a la atmósfera, pero ellos juraban que eran unos químicos que no deberían de estar ahí. Y este documental, bueno, pues se los recomiendo para que lo vean, pero habla mucho de este tipo de investigaciones. No sé si este fue precisamente el que yo vi, pero yo vi uno de ellos en donde incluso había gente que se dedicaba en ese momento eran militares y que empezaron a decir: yo trabajé en este programa y es un programa que tiene que ver con la manipulación de la salud de la gente y la manipulación mental.
A lo largo de los años, los investigadores de estelas químicas han identificado una amplia gama de motivos sospechosos para estas operaciones, cada una más inquietante que la anterior. Una de las explicaciones más comúnmente propuestas es la modificación del clima. Las técnicas de geoengineering, que es geoingeniería, como la siembra de nubes, que implica rociar yoduro de plata para introducir la lluvia, están también bien documentadas y se utilizan ampliamente. Los teóricos de las estelas químicas sugieren que estas técnicas pueden haber sido llevadas a niveles extremos con organizaciones militares o privadas intentando manipular los patrones climáticos globales. Vean esto, qué impactante, porque eso me remonta también a los incendios que han habido últimamente, a las inundaciones que han habido muy fuertes en diferentes partes del mundo, a lo que ocurrió en Hawái, a lo que ocurrió en España. Esto es algo fuerte, esto es algo impactante, pero bueno. Continuemos. Esto podría incluir intentos de reducir los efectos del cambio climático. O sea, ¿qué están diciendo? Que esto se empieza a estudiar para poder ayudar a reducir los efectos del cambio climático, pero como conocemos a los seres humanos, porque pues sabemos que eso ocurre, también, imagínense, si descubren cómo poder reducir los efectos del cambio climático, también se puede descubrir cómo aumentarlos y hacerlos mucho más rápido, ¿no lo creen ustedes? Escríbanme en los comentarios. Pero bueno, también se pueden crear sequías o tormentas artificiales o utilizar el clima como un arma en una guerra encubierta. El papel de HAARP, H-A-A-R-P, suele estar vinculado a estas teorías. Algunos afirman que potencia los efectos atmosféricos de las estelas químicas, permitiendo un control preciso sobre los sistemas climáticos o perturbando el funcionamiento de naciones enemigas, la agricultura y la infraestructura. Otras teorías proponen que las estelas químicas se utilizan para la manipulación psicológica o biológica de los seres humanos. Algunos creen que los químicos dispersados a través de estelas químicas suprimen la conciencia humana, manteniendo a las personas dóciles y obedientes y desconectadas de su potencial espiritual. Ustedes díganme, infinitos, si creen que alguien en el mundo es capaz de hacer una cosa así, y si alguien en el mundo quiere de cierta manera utilizar este tipo de estelas químicas para podernos controlar. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Otros sugieren que estos productos químicos están relacionados con problemas de salud como enfermedades respiratorias, enfermedades autoinmunes e incluso afecciones como el síndrome de Morgellon, un trastorno cutáneo raro y controvertido. Y aunque la ciencia convencional no ha verificado estas afirmaciones, la persistencia de estas teorías plantea preguntas sobre los efectos a largo plazo de las partículas en suspensión en el aire sobre la salud humana. Además, la presencia de partículas metálicas como el aluminio en la atmósfera, como lo sugieren estudios independientes, ha llevado a algunos a especular que estos productos químicos podrían interactuar con los campos electromagnéticos para alterar el comportamiento humano o incluso atacar a poblaciones específicas. Los teóricos afirman que estas partículas se introducen deliberadamente para realizar experimentos en poblaciones masivas sin su consentimiento. Las teorías más elaboradas sostienen que las estelas químicas están diseñadas para cumplir múltiples propósitos simultáneamente. Estos incluyen el control de la población, el control de alimentos, alterando la química del suelo para favorecer cultivos genéticamente modificados, la manipulación de las poblaciones globales, reduciendo las tasas de fertilidad e incluso la preparación de la atmósfera para tecnologías holográficas o electromagnéticas avanzadas.